Buenas noches. Para Mr. Books, la Casa de las Palabras y la editorial Planeta, es un gusto tenerlos junto a nosotros en este conversatorio sobre el libro Salón 8, Relatos de Inspiración y Liderazgo, del autor colombo-japonés Yokoi Kenji Díaz. En este libro, el autor recoge más de 40 relatos que muestran su forma única de ver la vida. Son una muestra de sus vivencias, ideas y sentimientos, fruto de la experiencia cotidiana. Desde su lanzamiento, se ha mantenido como uno de los libros más vendidos y uno de los favoritos entre sus lectores y los seguidores de sus conferencias. Con sus experiencias y reflexiones, se ha ganado la admiración del público. Yokoi Kenji es trabajador social por vocación, hijo de padre japonés y madre colombiana. Creció y vivió en Yokohama, Japón, durante 14 años. En la actualidad, lidera un mensaje para la comunidad hispana que evoca la necesidad de un liderazgo integral para una sociedad emergente. Una carismática combinación de sabiduría ancestral y la constante búsqueda de equilibrio e innovación define el mensaje que imparte el señor Yokoi Kenji. Para dirigir el conversatorio, tenemos con nosotros a José Gabriel Martínez. Él es licenciado en Finanzas y Administración de Empresas. Se desarrolló muchos años en coaching, desarrollo personal, tiene un máster en PNL Practitioner, es Life Coach and Business Coach y en los últimos años se ha dedicado a los negocios en varias empresas internacionales. Agradecemos a Expo Plaza y a la Feria Internacional del Libro Guayaquil 2021 por brindarnos este espacio y por su constante compromiso con la cultura. Le recordamos que al finalizar el evento tendremos un espacio de 10 minutos para responder las preguntas del público. Yokoi y José Gabriel, bienvenidos. Empecemos. Buenas noches con todos. De verdad, un honor, un privilegio estar en esta feria del libro y más aún teniendo el honor de poder compartir con Yokoi, una persona que admiro y respeto, no solo por todas sus enseñanzas y su trayectoria, sino por todo lo que él muestra en su día a día a través de sus redes sociales. Y pues para mí un honor de hoy poder estar compartiendo con Yokoi y estar haciendo esta entrevista. Siempre he dicho que parte de lograr grandes resultados o parte de llevar la vida y los resultados a otro nivel, evidentemente, es elevar el nivel de conciencia. ¿Y qué quiere decir elevar el nivel de conciencia? Básicamente es elevar esos percépticos, las percepciones. En este caso, el ser humano percibe el mundo no solo de manera visual, auditiva y kinestésica, sino de más de 50 formas. ¿Y por qué hablo de esto antes de poder, por supuesto, hacer algunas preguntas a Yokoi? Es que, por ejemplo, en la pandemia hubieron muchas personas que creían que la situación estaba complicada y que definitivamente estaba complicada, pero hubo personas que tenían un nivel de conciencia más alto, mayor, y pudieron reconocer y ver oportunidades donde otros no estaban viendo. Una de las maneras de poder elevar el nivel de conciencia es a través de la lectura, a través de no aprender por errores y sí aprender por mentores. Hoy el libro Salón 8 realmente que tiene muchísimos aprendizajes y una de las maneras que, por cierto, lo veía a través de cada lectura, de cada historia de Yokoi, es que el ser humano aprende muchísimo a través de las historias. A una persona se le puede decir algo, pero a través de las historias el mensaje queda impregnado y mucho más recordado. Así que, bueno, yo tengo el honor de presentar a Yokoi, de compartir algunas preguntas. Y quería hacerle la primera pregunta a Yokoi, ¿de dónde nace la pasión y la iniciativa por la educación, por dar charlas, por compartir esos aprendizajes con varias personas, ¿no? Gracias, José. No, el placer es todo mío y mm, creo que al llegar a Japón con 10 años y perder el habla, quiero decir, no hablaba japonés, apenas los saludos, y entrar en un silencio de solo escuchar a los demás. Después de ser un niño que hablaba bastante en Colombia, ahora estoy en Japón, solo escuchando, hablando por señas, sumido realmente en un silencio no solo de meses, sino de años. Fue como volver a ser un bebé
y comenzar de cero. Y estos silencios desarrollaron en mí una sed, unas ganas de aprender, porque no entendía, una curiosidad enorme de qué había escrito el profesor en el tablero, en todas estas escrituras tan extrañas para mí como era la escritura japonesa. Si había un chiste en la televisión o una película, ¿por qué se rieron? ¿Qué pasó? Esto causó gran impacto en mi vida, el estar con una curiosidad enorme de querer aprender y no poder hacerlo porque no entendía el idioma. Desarrolló en mí también unas ganas enormes de leer en mi idioma porque el español era lo que entendía y querer entender los libros. Seguramente si me quedo en Colombia a los 10 años, si mi vida hubiese seguido en Latinoamérica, en el mundo hispano, tal vez no hubiese desarrollado esta sed. Esta sed llegó en Japón porque justo no lo había. Así que la pasión por aprender, la curiosidad, nace en la carencia, en lo que me hizo llorar muchísimo al principio, que fue esa pérdida del habla, del entender, de volver a comenzar de cero. Creo que ahí comenzó esa enorme curiosidad y continuó con los niños siempre preguntándome, tanto en Japón, los niños, cómo era Colombia, cómo se dice esto en español, y en Colombia enseñando japonés. Muy bien, wow, espectacular. ¿Y cómo nace la idea de este libro y qué le inspiró a trascender estos conocimientos y estas ideas en un libro? Mm, Fueron más las personas las editoriales que se acercaron a mí hace más de 10 años y me pedían que hiciera un libro, pero siempre fui más que temeroso, muy respetuoso del tema y de ser muy consciente de que no soy un escritor. Se me da muy bien hablar en público, pero no tiene nada que ver ser escritor y ser orador. Hay quienes tienen los dos talentos, pero definitivamente eso de escribir es bastante complejo, es bastante difícil. Sin ánimo de convertirme en un escritor, pero por lo menos hacer la tarea y de lograr algo decente, decimos en Colombia, me puse a estudiar sobre cómo se escribe, qué dicen los grandes maestros, y esto me llevó varios años, realmente 9 años después de la primera propuesta, que justo me hace, de hecho, Editorial Planeta, sale el libro, porque nunca estuve satisfecho mmm, con la forma en que escribía. Aún no lo estoy, pero bueno, quedó algo decente que está gustando y eso me alegra el alma muchísimo. No, 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 por supuesto que el libro muestra todo ese esfuerzo y no solo eso, sino que ya no solo es un gran conferencista, sino también un gran escritor, Yokoi. Y una pregunta, ¿cómo nace la idea, aunque en el primer capítulo lo explica ampliamente y sobre todo para las personas que todavía no han tenido el gusto de poder leer uno de sus libros o el libro, ¿cómo nace la idea de ponerlo Salón 8 y cuál es el mensaje detrás de ese título? Mm, Cuando analizo el por qué soy un trabajador social, yo no soy un motivador, coach, no sé de esto en realidad, nunca me capacitaron, ni siquiera en temas de oratoria en realidad. Yo soy un trabajador social y, y es un desafío para mí serlo, pero cuando me preguntan cómo inicié en lo social, siempre quise buscar cuándo fue la primera vez que me involucré en este tema de analizar una necesidad en la sociedad y buscar sus posibles soluciones. Creo que definitivamente fue justo en Japón cuando los niños, a raíz inició tal vez como un bullying con seguridad. Kenji no entiende nada, Kenji se la pasa mirando al aire y a toda hora está preguntando y toca explicarle todo. Tenemos como un bebé en el salón, entonces deberían enviarlo al salón 8. Manden a Kenji al salón 8. Sí, que se vaya para el salón 8.
Yo no sabía que existía realmente el Salón 8. Pensé que era un término japonés despectivo para decir mándenlo al infierno, porque no entiende nada. Y el Salón 8 era el salón de los niños especiales en Japón. Yo descubro el Salón 8 y entro y ahí me quedé. Realmente era el salón en el cual necesitaba estar con los niños especiales, porque allí enseñaban los colores, allí enseñaban los números en japonés, justo el nivel de japonés que yo necesitaba. Además lo hacían de manera didáctica, cantando. Y al principio obviamente fue chocante para mí, me están enviando al salón de los niños especiales, pero después entendí, tienen razón, no entiendo nada y aquí es donde necesito estar. Lo que sí también descubrí es que la profesora necesitaba mucha ayuda, porque eran 7 niños en condiciones especiales y era mucho trabajo. Y yo terminé colocándome un delantal como la profesora, andando con una toallita, limpiando saliva, limpiando los pupitres, enseñando los colores, los números, y pues claro, esto me ayudó a avanzar mucho en el idioma japonés. Me sentí parte de la solución, digamos, de una problemática que tenía la profesora en ese momento, pero hoy lo veo como un gran privilegio el haber entrado al Salón 8 y que me hayan aceptado allí la profesora como un ayudante más y un alumno. Lo guardo en mi corazón como mis primeros pasos en lo social. Wow, espectacular, espectacular. Yokoi, ¿qué puede encontrar un lector en su libro? No me imagino, yo respeto mucho la lectura, porque como le comento, en Japón llegué, todo estaba en japonés y comencé a leerme todo lo que mamá tenía. Las revistas eran Vanidades, Cosmopolitan, eh, Selecciones, y yo me leía todo lo que podía, pero cuando se agotó la lectura en casa, comencé a buscar librerías que tuvieran tomos en español y, y por fin encontré una en Tokio. Era un viaje larguísimo y cuando uno pedía un tomo, porque era un catálogo, ni siquiera tenía libros en español, sino un catálogo, se demoraban 3 meses. Y yo esperaba un libro en español 3 meses y me daba una emoción enorme cuando llegaba la postal y me decían, su libro ya llegó, deben ir a pagarlo y recibir. Era como un gran regalo, era como celebrar un cumpleaños, algo así. Y me venía en el tren leyendo, pero no muy rápido, para no agotar el libro mientras llegaba el otro. Así que me leía solo un capítulo y lo disfrutaba y comencé a respetar mucho la lectura. Mm, Siento que ese proceso hace que me sea imposible recomendar mi libro. No recomiendo libros, recomiendo leer, porque a veces el libro que uno recomienda puede caerle como un ladrillo a la persona. Y a mí me gustó, a mí me fascinó, pero si la persona no está en su proceso correcto, puede simplemente no entenderlo y traumar la lectura. Peor aún es decirle a una persona, tiene que leérselo de principio a fin. Por eso yo inicio este libro diciendo que las recomendaciones es, comience a leerlo por donde quiera, deje de leerlo cuando quiera, no necesita terminarlo. Si siente que no le gusta, deténgalo, que mi libro no sea un causal de traumar la lectura. Alguien me dijo que cada libro es como un tesoro y que cada tesoro tiene su pirata. Así que hay que dejarlos que se encuentren en el camino. Espero este sea un tesoro para algunas personas, pero creo que lo más importante no es que lean mi libro, sino que lean hasta que se conecten con un libro y puedan disfrutar la lectura. Es como un amor, ¿no? No se puede obligar a alguien a amar a otro, eso debe simplemente pasar de manera orgánica. Claro, claro que sí. Bueno, por cierto, yo en cada una de las historias que narra en el libro, cada una estaba mejor que la otra. ¿Cuál es una de las historias favoritas de Yokoi en la narración de cada una de estas historias en el libro? Gracias por decir eso, más escuchar que lo leyó. A mí me impresiona eso, no deja de sorprenderme que una persona se tome la molestia de leerlo, aunque yo confieso, me dediqué muchísimo a depurar y depurar cada historia para que la persona la termine de leer y ni se dé cuenta, porque para los que no somos, nos gusta leer, pero nos cuesta. Es decir, me fascina leer, pero no soy de esos que pueden leer un libro tan rápido como algunos. Siento que las historias cortas nos ayudan muchísimo, así que pensando en eso,
fue que lo hice de esta manera. Y una de esas historias, a mí, la verdad, debo decirlo, que me gustan todas porque es mi vida, no son inventadas, es mi historia. Cada una se refiere a una realidad, algo que aconteció en mi vida. A veces muy triste, pero lo aprendí a contar de una manera que pueda hacer reír al lector y dejarle un sentimiento bueno y no negativo, a pesar de que sé que hay belleza también en la tristeza. Ahora, me gusta el aplauso muchísimo porque es un recuerdo muy profundo de mi niñez, de cómo me enamoré de una niña, blanquita ella, con pecas, y, y le dije que saliéramos a jugar a la calle un día, porque ese era mi vicio, salir a la calle, escaparme de la casa y así cuando llegara me dieran muy duro, yo prefería ganarme cualquier paliza, pero salir a jugar a la calle. Y ella me dijo que no, porque tenía que cuidar sus hermanos. Yo no entendía eso, ¿cuáles hermanos? ¿Tiene hermanos? Sí, tengo que cuidarlos. Un día la seguí hasta su casa porque me enamoré de esa niña y ya sabía dónde vivía. Luego llegué otro día y golpeé, y en Colombia las puertas, en esa época aún en algunas hay como una ventanita pequeñita donde la gente la abre para mirar quién está golpeando. Ella la abrió, yo me colgué de esa puerta porque era un niño y no alcanzaba a ver, y ahí colgado la vi cargando un bebé con un pañal a reventar, otros dos niños llorando con sus moquitos por fuera, y era verdad, ella cuidaba a sus hermanos. Vi la cara, el rostro de la pobreza. ¿Sabe esa versión donde alguien dice, yo vivo en una mansión y tengo piscina y nadie le cree? Y cuando usted va, dice, caramba, este niño vive, este loco vive, nuestro amigo vive en una mansión, tiene piscina, son ricos. Eso mismo aconteció, pero en la versión, caramba, es realmente, la pobreza es enorme aquí, la mamá los deja encerrados y ella tiene que cuidar a sus hermanitos. Hablamos mucho tiempo hasta que mis deditos no aguantaron más colgarme de allí, pero me fui con un sinsabor profundo de todo lo que tiene que enfrentar la mujer en Latinoamérica y en el mundo entero, cuidando a sus hermanos, siendo aún una niña cuidando niños. Y eso pasa a diario, y por eso hasta hoy me gusta esta historia, se llama El aplauso, y respeto muchísimo a la mujer en Latinoamérica por sus vivencias. Carambas, qué historia tan profunda, y carambas, que tiene un mensaje o muchos mensajes o connotaciones muy, muy interesantes y de mucho aprendizaje. Y algo que vi en cada una de las historias es que cada una, conforme sus vivencias, dan una connotación, dan un aprendizaje, y al aprenderlo a través de la historia, después nos da un aprendizaje que yo leí algunas de las historias y carambas, recuerdo la historia y recuerdo el aprendizaje. Ahora, Wow. en el capítulo 1, ¿cómo Yokoi convirtió la frustración en una oportunidad? A lo menos ese fue uno de los mensajes que yo me llevé del capítulo 1. Y le pregunto esto porque hoy por hoy vivimos uno de los índices de frustración más altos de toda la historia. Los índices de suicidio son los más altos, personas que piensan que su vida no tiene sentido y que están abrumados por muchas cosas. ¿Cómo Yokoi logró convertir esa frustración en una oportunidad? Bueno, no creo que yo haya aprendido a hacer eso, a convertir frustraciones en oportunidades, sino más bien a tener la paciencia y entender que toda frustración nunca queda allí, simplemente como una frustración eterna. Solo hay que continuar respirando, viviendo, y finalmente eso conecta con una oportunidad. Luego esa oportunidad va a tener conexiones con frustraciones. Y así, la vida siempre está conectado. Entiendo por eso el dicho de los abuelos en Colombia, no hay mal que por bien no venga, y tampoco hay bien que por mal no venga. Es decir, todo está finalmente conectado. Lo que uno no debe es tener conceptos cerrados
y absolutos de decir lo que pasó fue malo y punto. No, sí fue malo, pero vamos a ver qué acontece, qué genera en mí. Es como aquella mujer que su esposo la dejó, la abandonó, se fue con otra. No tiene eso como ser bueno, ni alegre, no, es una tristeza, un dolor, pero esta mujer a raíz de eso se desafió a cambiar, a no morir, y entró a estudiar, e hizo todo lo que antes no hacía cuando vivía con él, porque se dio cuenta que vivía completamente entregada y anulada, y de repente floreció. Con los años, ella inevitablemente tiene que decir, el abandono que sufrí fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque me despertó. Luego viene otro amor y así, la vida está conectada, no, termina uno no quejándose por las frustraciones, sino aceptándolas. Y finalmente de ellas terminamos aprendiendo y el mundo se conecta, lo positivo, lo negativo, siempre está conectado y debemos saber hacer como un equilibrio entre esto. Muy bien, wow, espectacular. Otra pregunta, ¿cómo la creatividad y la creencia están relacionados? Y cómo en una de las historias hay un aprendizaje muy claro, cómo estos dos factores son trascendentales para alcanzar metas, objetivos y por supuesto los sueños. Sí, creo que se refiere a este capítulo de inocente creatividad y es de, bueno, no es exactamente las creencias, sino la capacidad de creer. Definitivamente la creatividad requiere un combustible y es creer que tal vez lo podemos hacer. Tener esa inocencia de aquel niño que dice, bueno, ¿y si acontece? Esa capacidad de creer nos permite perder el miedo a fracasar, a equivocarnos, porque es así que se va logrando buenos resultados. La gente creativa no son personas que tienen ideas y no se equivocan. Son personas que no tienen miedo a equivocarse y terminan logrando grandiosas ideas. A veces, sencillamente, hay que imitar a otros hasta tener nuestro toque personal, pero no dejar de creer que podemos hacer las cosas. Eh, no son en sí las creencias, sino la capacidad de creer. Creer es esencial. Así es. También es cierto que la creatividad necesita esa dosis de, de cuestionamiento, esa otra parte que dice, ¿y si no sale? ¿Y si no funciona? Eso es necesario también, y por eso el equilibrio entre creer, pero permitirme también ser cuestionado, permitir también la prueba de fuego de la perspectiva de otras personas. Lograr ese equilibrio es importante. Muy bien, o sea, es decir, hay muchas personas que pueden creer en muchas cosas, pero si no creen en sí mismas, va a ser una cuesta arriba el poder obtener metas, resultados y desarrollar esa creencia personal. Ahora, en uno de sus capítulos habla acerca del desapego. ¿Qué tan importante es el desapego para avanzar hoy por hoy hacia metas, hacia sueños, hacia resultados? Bueno, todo pasa, esto es inevitable, todo, todo pasa, envejecemos, las cosas pasan y el desapego es esencial para aceptar esas transiciones, estos procesos. Mm, si no aprendemos desapego, vamos a sufrir mucho y porque no somos eternos en todo sentido. Somos seres efímeros y muchas de las cosas que hacemos son efímeras. Así que el desapego es realmente importante para estas transiciones. Amamos nuestras mascotas, las amamos, se convierten como en nuestros hijos, pero ellas viven 15, 16, 17 años y tenemos que ir avisando esto nuestros hijos, a nuestros familiares. Hey, ya está viejito, ya
va a llegar ese día, va a llegar ese momento. Esto puede terminarse. Esa capacidad de desapego, incluso en la pareja, uno decir, puede que no funcione, puede que esto se acabe, nos da más respeto, nos da más reverencia, un sentimiento sacro por el momento y por disfrutar lo que estamos haciendo y viviendo. Como no somos eternos, hagamos las cosas con amor y con respeto, pero también con la capacidad de desapego, porque como lo ven, en esta pandemia quedó muy claro, somos efímeros, finalmente. Con esa respuesta tan clara, profunda, ¿cuál cree usted que es la importancia del cambio y de tomar nuevas decisiones? ¿A qué nos lleva eso? Mm, Yo llegué a Japón con 10 años y mi comportamiento hizo que rápidamente me enviaran al psicólogo de la escuela. Fue una gran terapia para mí el que me hiciera escribir tanto, el qué había pasado, cómo pasó, qué sentí, en su idioma está bien. Yo después, lo importante es que usted lo escriba y lo lea. De ahí en adelante entendí que los países más desarrollados no se miden solo por sus carreteras, sus edificios, su tecnología, sino porque normalizaron el hecho de que los seres humanos tenemos patologías y que podemos tratarlas. Patrones de comportamiento, fisuras en la mente. Y estas se pueden tratar. Antiguamente en Latinoamérica se veía a una persona enferma como alguien que cometió algo errado para que Dios lo envíe así. Si nació ciego es por algo. ¿Quién sabe qué hizo en otra vida? Y por eso una tendencia a esconder nuestras enfermedades, nuestras alergias. Si nacía un niño especial, para nosotros no era especial, sino un niño eh, mal hecho, retardado, decían. Así que hay que esconderlo. Hoy entendimos que son especiales y nos representan incluso en Olimpiadas. El asunto es que conforme se desarrolla un país debe entender que así como ya no es ningún pecado poder decir es que soy diabético, es que yo sufro de alergia, tengo intolerancia a la lactosa y eso se normalizó. De igual manera debemos normalizar el hecho de que tenemos patologías. Los seres humanos debemos ir a terapia como cualquier ser humano debe ir a un doctor. Si alguien dice yo nunca me enfermo, ya nos preocupa porque uno dice si nunca se enferma, el día que le dé algo lo puede matar. Si tendrá defensa a su cuerpo. De la misma manera, nuestro cerebro, una vez más, tiene fisuras y debemos ir a terapia, porque si no se va a terapia, se repiten ciclos. El cerebro es un disco duro que se cierra más o menos a los 13, 14 años y de allí comienza una búsqueda de repetir ciclos de momentos agradables o de traumas. Le llamamos búsqueda de felicidad, de la paz, pero finalmente son ciclos y que si no nos abrimos a cambiar, a entrar en situaciones donde nos obligan realmente a cambiar, como viajar a un país de un idioma extraño, como cambiar de un trabajo a otro donde me siento completamente incómodo, como salir de mi zona de confort y aceptar los cambios, y es más, obligarme a estos cambios, como compartir con una persona que realmente me incomoda, pero no puedo solo compartir con los que me agradan, sino con las personas que de hecho me incomodan bastante. Eso genera muchos cambios en mí, como ir a terapia y descubrir muchísimas patologías. Si no lo hacemos, repetimos ciclos. Disculpen lo largo de esta respuesta, pero es que me apasiona el hecho de que los cambios obedecen a no querer repetir ciclos para mejorar así la experiencia de mis padres la debo mejorar en mis vidas, en nuestras vidas y así nuestros hijos, y finalmente esto se le llama progreso en un país. Por eso debemos aceptar los cambios. Wow, qué respuesta tan profunda y tan buena. Y yo en uno de y ya vamos entrando a las últimas preguntas, y pues yo cuando armaba estas preguntas estaba emocionado de poder preguntar cada cosa a uno de los referentes hoy por hoy.
y en uno de los capítulos habla de cómo la vergüenza disminuye el aprendizaje. ¿Cómo la vergüenza disminuye el aprendizaje? ¿Qué nos puede compartir de eso? Sí, bueno, es que la vergüenza es, es un síntoma, es un fruto del miedo, del temor, y el temor tiene esa fuerte tendencia a encerrarnos, encapsularnos a- decimos los seres humanos, trágame tierra, cuando pasa algo vergonzoso. En español, ¿no? Trágame tierra, que me trague la tierra. Quería desaparecerme, no estar allí. Pero cuando aceptamos que la vida contiene una dosis de situaciones vergonzosas y que debemos llegar a un punto de disfrutarlos incluso, terminan no teniendo un efecto tan negativo, y sí uno muy positivo, que es el aprendizaje. La mejor forma de no cometer errores es quedarse quieto, paralizado, y no moverse, solo respirar. Y ahí se va a cometer solo un error, pero el más dañino de todos. Es morir en vida, no hacer nada, estar completamente inerte. Cuando hay movimiento, cuando se quiere avanzar, pues hay tropiezos, hay muchos momentos vergonzosos. Y hoy por hoy, muchos de nosotros ya adultos todavía nos da vergüenza, nos ponemos rojos frente a situaciones que no deberíamos, porque tal vez no tuvimos la instrucción de niños de decir, hey, no, no pasa nada. Ahí se dice, lo siento, perdón, me equivoqué. Sí, yo soy así, vivo equivocándome en eso. Eh, Normalizar, ese término se está usando mucho, el hecho de que los seres humanos nos equivocamos y decimos cosas que son vergonzosas, pero para eso también existe en nuestro idioma la palabra lo siento, perdón, no pensé para hablar, tengo una vergüenza terrible con lo que acabo de hacer, lo siento, pero es válido, es supremamente válido decirlo, y quien lo dice crece. Wow, wow, muy bien, espectacular. Tengo solo dos preguntas más antes de que también tengamos las personas que están en esta transmisión y que puedan hacer sus preguntas. Y una de las historias que a mí más me gustó de su libro era la satisfacción de ver caer a otros. Eh, en esta historia nos explica por qué hay la satisfacción de probablemente ver que otro falle o probablemente ver caer a otro. ¿Por qué cree usted que pasa eso? Sí, es por lo mismo que estábamos hablando, el tema de la vergüenza. Eh, la vergüenza es un fruto del temor, y cuando alguien se cae o pasa vergüenza, nos reímos. Y esto no solo los adultos, desde pequeños. Una forma muy sencilla de hacer reír a un niño es caerse, es imitar un golpe. A ellos les da muchísima risa. Quiere decir que está en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza disfruta la vergüenza ajena. Pero esto es normal, es obvio, es más que obvio. Todo comienza a ser un asunto de adultos cuando aprendo a disfrutar mis vergüenzas. Todavía hoy se ve, por ejemplo, en redes sociales, la cantidad de comentarios que genera cuando alguien reconocido comete un error. La cantidad de comentarios despectivos, de burla, que aparecen, muestra una sociedad que no ha madurado, que está quieta para no equivocarse y prefiere quedarse mirando las caídas de los demás. De hecho, hay programas dedicados solo a filmar las caídas de las personas, porque está en nuestra naturaleza. No tiene nada de malo que esté en nuestra naturaleza. Lo malo es quedarnos ahí, sin evolucionar, sin crecer, sin madurar, como niños, riéndonos siempre de lo mismo. Tenemos que aprender a reírnos de nuestras vergüenzas, de nuestros fracasos, y luego evolucionar también eso, a aprender a aplaudir nuestros éxitos y después verlos como algo normal. De eso se trata. No sentirnos tampoco ni tan orgullosos de nuestros éxitos, ni tan tristes por nuestros fracasos. Lograr sentir cordura. Lamentablemente esto solo pasa cuando ya estamos viejos, cuando llega la madurez, y dicen en México, cuando ya todo me vale.
Entonces logro esa plenitud. Pero entre más temprano lo logre, siento que mejor se disfruta la vida. Perfecto, wow. Muy bien. La última pregunta, Yokoi, es ¿cómo los miedos comen nuestros sueños? Ah, Eso habla en una de sus historias, cómo los miedos evidentemente, no sé, paralizan, frenan a alguien y comen nuestros sueños. sí, es un escrito que nació de un... Me fascinan los perros, todos los animales en general, pero me gustan los perros porque crecí en Colombia en algunos barrios pobres y estos barrios, por alguna razón, están llenos de perros. Hay muchos perros en la calle y es difícil sentirse solo cuando hay tantos perros por ahí y más que algunos son bastante amigables, pero habían ciertas cuadras donde habían perros grandes que le ladraban a los transeúntes o que ven un niño como una presa fácil del miedo. Es decir, nos decían, cuidado con ese perro, porque si él le siente miedo, le va a ladrar y hasta lo puede atacar y morder. Uno decía, pero ¿por qué a usted no le hace nada? Porque yo no le tengo miedo, pero como usted sí, ya él siente la adrenalina. Cuando uno escuchaba de niño esas teorías de los adultos, pues con mayor razón se llenaba uno de más miedo aún. Y tuve un encuentro con un perro grande y me paralicé, me dio tanto miedo porque el perro se quedó fijo, quieto, como una estatua mirándome, un perro negro, y era ya casi de noche. Y yo me paralicé y dije, está leyendo mi miedo, está leyendo mi temor y me va a atacar. Ya no puedo ni moverme. Pero tomé valor y salí corriendo, sintiendo ya que me mordía las piernas. Cuando logré llegar a un lugar un poco más claro, donde había una luz, me agaché para simular que recogía una piedra y amenazarlo, pero el perro no estaba. El perro estaba tan lejos como del punto de donde nos vimos como yo estaba también. El perro había salido, había hecho lo mismo, había salido corriendo, muerto del miedo de ese niño que de repente salió corriendo. Y ahí me di cuenta, el perro no era tan negro, no era tan grande, no era tan peligroso, y la noche no estaba tan oscura. Todo lo que me había hecho ver el miedo en realidad no era. Y es por eso que cierro ese escrito diciendo, eh, eh, siempre me preguntaron, ¿ustedes comen perro? ¿Quiénes? Los chinos. Yo no soy chino, japonés, pero ¿come perro? No, los japoneses no comemos perro, pero el miedo sí se come nuestros sueños. Wow, wow. Muchísimas gracias, Yokoi, por este espacio, por compartir, por pues atender cada una de estas preguntas y de parte de las personas que están en Guayaquil, no sé si me confirma producción, si es que hay algunas preguntas o si es que ya tiene usted ahí las preguntas y gracias por cada una de estas respuestas y por este tiempo, realmente ha sido espectacular. José Gabriel. Gracias. Adelante, adelante. Gracias, Gracias. José Gabriel. Tenemos una pregunta del público. Muchos saludos y admiración por el esfuerzo en ayudar a los demás. Nos dice que todo está interconectado. ¿Cómo vislumbrar que esa conexión nos favorece en el crecimiento espiritual o nos disminuye en la vida? No, no, realmente no entendí bien la pregunta. Voy a intentar parafrasearla porque eh, entiendo la formulación, pero no exactamente el sentido. Si todo está conectado, ¿cómo lograr vislumbrar? Lograr vislumbrar que esa Sí. conexión nos favorece en el crecimiento espiritual o nos disminuye en la vida. Mm. Sí, estábamos hablando de que las experiencias negativas no se deberían sufrir tanto,
o llevar a un extremo de tristeza, porque con seguridad conectan con algo bueno. Y cuando llega esto bueno, tampoco se debe exagerar en la celebración, porque con seguridad conectan con algo también negativo. Todo finalmente sirve para nuestro crecimiento y todo finalmente también va a pasar. En este término que ya entra aquí en la pregunta, que es de la espiritualidad, yo tengo esta perspectiva de que la espiritualidad no es algo externo, algo como de otro mundo que yo no logro palpar ni ver, sino de hecho que se refleja, es bastante espiritual, nuestros actos de afecto, de cariño, de amor. Y a pesar de saber que los seres humanos crecemos y crecemos y cada vez aprendemos más y crecemos más, pero un día ya no vamos a estar, no perdemos la esperanza de crecer, me parece uno de los actos más espirituales que hay. ¿Qué capacidad tiene el ser humano de entender que es eterno, aún sin saberlo realmente? Puede tener esa fe y esa seguridad, pero no deja de crecer. No le gusta al ser humano simplemente disminuir y decir cada vez sé menos, cada vez entiendo menos, cada vez... No. Hace poco escuché una historia de un hombre que su esposa sufre de Alzheimer, entonces como ella olvida todo y lo primero que olvida es que están casados, él le propone matrimonio todas las semanas. Y él dice, y todas las semanas me dice que sí. Y yo voy y me arreglo, compro unas flores y le propongo matrimonio y ella se acuerda que es su novio, pero no que es su esposo y acepta el matrimonio. El espíritu humano es increíble cómo logra enfrentar incluso una situación así y crecer y darnos un ejemplo de resiliencia. Esto me parece algo realmente espiritual. Si un hombre así puede lograr enfrentar su situación, incluso sacarle provecho y decir, me caso todas las semanas y ella me dice que sí. Y lo más hermoso es que ella olvida todo, pero no la alegría que siente cuando le propongo matrimonio. ¿Cómo no hacerlo nosotros al enfrentar nuestro día a día? Muchas gracias, Yokoi, por tu respuesta. Nuevamente les agradecemos, Yokoi y José Gabriel, por su tiempo y por compartir sus experiencias junto a nuestros lectores. Recordamos al público que pueden adquirir el libro Salón 8 en nuestro stand de Mr. Books y en el punto de venta fuera de la sala. Les invitamos a acompañarnos en nuestros próximos eventos aquí en la Feria Internacional del Libro Guayaquil 2021. En nuestras redes sociales y página web encontrarán nuestro calendario de eventos junto con autores nacionales e internacionales. Yokoi, qué gusto tenerlo con nosotros esta noche. Gracias, el honor es todo mío, por favor, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos los que están ahí en la sala, muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos, muchas gracias. Y leernos.